Hola, mi nombre es Ángel y tengo acalasia. El objetivo de este video es para hablarles de las experiencias o de mis experiencias, de mis propias experiencias sobre la enfermedad. La acalasia es una enfermedad crónica que no tiene cura hasta el momento. Haré una serie de videos en los cuales le hablaré de cómo se manifestó en mí, cuáles fueron mis experiencias, cómo lo afronté, cuáles son los estudios que se necesitan para detectarla, además cómo hice yo para no dejar de comer y además mi adaptación respecto a la enfermedad. Mi historia comienza en el 2014. Para esa fecha había muy poca información sobre esta enfermedad. En internet solamente se encontraba lo básico, los síntomas y alguna que otra solución para poder tragar. Yo primeramente comencé teniendo reflujo y me hacía broncoaspirar, muchos eructos muy pesados, con un sabor muy maluco. Y además me levantaba por las noches tosiendo. Para ese momento no le di mucha importancia. Cabe destacar que para ese año yo estaba pesando entre 90 y 93 kilos. Me veía obeso, comía mucha comida chatarra y además muy tarde por la noche. Asocié lo que eran los síntomas con la manera en que me alimentaba y por la cantidad de comida que comía en ese momento. Después de un tiempo, a esos síntomas anteriores le tuve que agregar una acidez terrible que me molestaba mucho. Bueno, a medida que pasó el tiempo era más frecuente y mucho más incómoda aún. Hasta ese momento no sentí la necesidad de ir a un médico. Lo seguía asociando a la comida, claro, había cambiado algunos de mis hábitos. Simplemente dejé de comer tarde, traté de bajar un poco el consumo de grasas, frituras. Empecé a dormir un poco con almohadas atrás para que el reflujo no me llegara y no me broncoaspirara, tratando de manejar los síntomas. En fin, bueno, métodos simplemente recetados por mí mismo. Eso no daba resultado. Bueno, luego de unos meses empecé a tener una ligera dificultad para tragar, pero era más como que me costaba, era una sensación de que estábamos como que venía un gas y la comida se encontraban juntos y en ese momento me daba como una ligera sensación aquí de atragantamiento, pero no era como tal un atragantamiento, porque la comida terminaba pasando, pues, sin molestia, sin dolor. Y bueno, como era una sensación nueva, no influía mi alimentación normal, por decirlo así. Bueno, dije, lo asocié a lo que era reflujo. Yo digo, bueno, el reflujo a lo mejor al momento de tragar me molesta, viene el reflujo, viene la comida, una cosa rara ahí pasa y digo, bueno, ya estoy trabajando con lo del reflujo, nada medicado. En ese momento tampoco, yo dije, bueno, como lo asocié al reflujo, no lo voy a tomar tan grave, algo tan malo. Bueno, pasó el tiempo, un poco más de meses, ahora sí era un problema real. Comía, me atragantaba un poco, pero bajaba con agua, pero no era normal. Un poco más, una semana, 2 semanas, a 15 días, sí. Empecé a devolver la comida, o sea, a vomitar. Atragantaba, me molestaba mucho, me dolía, vomitaba. Al principio, la primera vez que me pasó, de verdad que no me asusté tanto porque dije, bueno, me atraganté. El mismo reflujo hizo que la comida se me atorara y guau, lo vomité. Pero cuando intenté de nuevo tragar, me volvió a pasar lo mismo y ya, yo dije, ya la cosa está seria. Ahora sí, no se lo asocio al reflujo. Al primer médico que fui fue al gastroenterólogo. Cabe destacar que yo vivo en Venezuela y no necesito ir a un médico general para que me remita a un especialista. Fui directamente al especialista, al gastroenterólogo, me hicieron la revisión, me mandaron a hacer una endoscopia, por supuesto me mandaron un tratamiento para el reflujo, para la acidez, para la motilidad estomacal y bueno, mientras se cuadraba lo de la endoscopia, decidí ir al otorrino. ¿Qué pasa con el otorrino? Yo sentía el dolor del atragantamiento en la garganta. No el dolor, la sensación de atragantamiento aquí en la garganta, en esta parte de la garganta. Cuando tú ingieres el alimento, yo no lo sabía hasta ahora, el esófago se llenaba y yo sentía el malestar aquí en la garganta. Y yo dije, bueno, yo voy a ir para un otorrino a que me revise la garganta, me revise la nariz, me revise a ver qué es lo que tengo aquí.
Bueno, el otorrino me hizo la revisión, me mandó a hacer unos exámenes, todo lo normal pues, que mandan a hacer los otorrinos, pero me dijo que no encontraba nada en mi garganta, ahí no se veía nada y que no había necesidad de hacerme ningún tipo de otro examen. Pero como yo seguía con la insistencia y me sentía un poco, ya bastante, no un poco, preocupado por mi situación, ella me mandó una orden para que me hiciera un eco a nivel de la garganta, me mandó a hacer un eco abdominal, fijé la cita para hacerme los ecos. Bueno, mientras tanto escuadrándolo la endoscopia, las endoscopias son un poco costosas aquí, a todos los médicos y todos los exámenes que me hice en ese momento fueron medicina privada, todo era pago. La endoscopia era un poco costosa, mientras se reunía para hacerme la endoscopia, programábamos el día, yo me estaba haciendo los exámenes que podía costear. Fui a hacerme el eco a nivel de la garganta, me fui a hacer el eco abdominal, todo salió perfecto, gracias a Dios en ese momento, pero yo sentía todavía el atragantamiento en la garganta, que yo pensaba que era en la garganta, o que se sentía más en la garganta. En ese momento mis esperanzas se centraron en el tratamiento que me había mandado la gastroenterólogo de reflujo y para la acidez. Bueno, empecé a tomar mi tratamiento de reflujo y la acidez y al principio empecé a notar una mejoría, una leve mejoría. Sentía como que podía tragar un poco mejor porque ya no tenía tanta acidez, ya no tenía tanto reflujo, pero la dificultad para tragar nunca cesó. Sí tenía dificultad un poco menos, pero dije, bueno, voy a terminar el tratamiento, porque si comenzando lo siento un poco de mejoría, entonces al terminar el tratamiento supongo que debo ya poder tragar mejor. Al terminar el tratamiento no encontré la mejoría que esperaba. La leve mejoría que había sentido al principio del tratamiento desapareció y seguí como comencé al principio antes de tomar el tratamiento. Duro golpe que tuve que afrontar. Decidí ir al médico de nuevo, le comenté que al principio del tratamiento sentí una leve mejoría que desapareció a mitad, al final del tratamiento que me estaba tomando para el reflujo y para la acidez, el malestar de la acidez. Me mandó unos medicamentos más para motilidad, pero nada de eso me funcionó, o nada de eso me alivió la dificultad para tragar. Programé la endoscopia. Estamos hablando que para el tiempo en el que me hice la endoscopia, un año o un poco más desde que empezaron los síntomas de esta enfermedad, que para el momento no sabía que tenía. Era una enfermedad incógnita que me creaba mucha zozobra y me creaba mucho estrés por no saber qué tenía y por no poder empezar a tratarla. Bueno, lamentablemente los resultados de la endoscopia no aliviaron mi estrés, no aliviaron ningún tipo de mis preocupaciones respecto a lo que tenía, porque no hubo algo definitivo. Los resultados no fueron concluyentes porque no hubo dificultad para pasar el aparato con la cámara por todo mi esófago, llegar al estómago, no hubo ningún problema, no se encontraron frisuras, no se encontraron hematomas, no se encontraron cosas raras, nada, no hubo nada que dijera, bueno, mira, es por esto que tiene esta dificultad para tragar. Mas sin embargo me tomaron unas muestras de mi estómago. Lo que sí encontró la doctora fue un enrojecimiento de las paredes del estómago. Bueno, las muestras fueron para comprobar qué era lo que tenía. Esas muestras las llevé a un laboratorio especializado en este tipo de muestras. Mis resultados me los daban para 3 semanas. 3 semanas más que tuve que esperar para ver los resultados de qué era lo que posiblemente tenía en el estómago que me tiene enrojecido y que pueda hacer que me den una respuesta respecto a mi enfermedad. Seguí esperando, la doctora me mandó protector gástrico, me mandó unos remedios para mejorar lo que eran lo que ella vio en la endoscopia, más no un tratamiento para poder yo empezar a tragar mejor. Cabe destacar que, bueno, para ese momento todavía estaba ingiriendo comida, pero con dificultad para tragar, pues casi el 50% de la comida la vomitaba. Para ese tiempo ya se me notaba mucho la pérdida de peso, porque al principio, además de dejar de consumir grasas y refresco, le agregué a eso a que vomitaba lo que intentaba comer. Pasaron las semanas, fui al laboratorio y busqué los resultados de la muestra que me tomaron. En los resultados apareció gastritis crónica severa, reparación epitelial típica severa zonal, eosinofilia leve y Helicobacter pylori. La gastroenterólogo
me recetó unos medicamentos, me mandó protector gástrico, omeprazol, un nuevo tratamiento para las náuseas y los vómitos, Agilán. Los vómitos y las náuseas habían empezado a aparecer desde la dificultad para tragar. Para la irritación del estómago me mandó un medicamento que se llama Normix. Me mandó otro medicamento para tratar algunas infecciones que se llama Tarón. Tratamiento para los parásitos, Cenidazol. Un medicamento para tratar regular el pH de mi estómago que se llama Riopan. Y por supuesto para tratar la bacteria Helicobacter pylori me mandaron a tomar amoxicilina y claritromicina, 2 antibióticos a la vez. Además me mandó heterogermina, un medicamento que ayuda a regenerar la flora intestinal, sobre todo por los antibióticos. Eran 2 antibióticos muy fuertes. Le puedo decir que la claritromicina, que es un medicamento prácticamente tratado para el tratamiento del Helicobacter, para el tratamiento de la bacteria Helicobacter, es muy amargo y las primeras tomas pegan mucho en el estómago y prácticamente todo el tratamiento vas a sentir un amargor en la boca del sabor de la claritromicina. Es un medicamento muy fuerte, un medicamento muy maluco, pero esencial para poder matar al Helicobacter o para poder desactivarlo, porque realmente esa bacteria no se puede matar. Como no se encontraron evidencias algunas en la endoscopia de algo que me podría estar perjudicando para tragar, le asociamos por la bacteria que tenía en el estómago, Helicobacter pylori. Si ustedes buscan en internet, y yo lo hice, encontré que los síntomas que produce la bacteria son muy similares a los síntomas de la acalasia. Claro, cabe destacar que hasta ese momento todavía no habíamos diagnosticado que fuera acalasia, pero los síntomas que tenía la bacteria o que producía la bacteria eran muy similares a los síntomas que yo tenía. La única diferencia que la dificultad para tragar no aparecía entre uno de los síntomas para el Helicobacter, pero aún así era lo que más se asemejaba en ese momento. Sentí un ligero alivio, digo mental, porque por fin encontré o pensábamos haber encontrado lo que me estaba produciendo todos esos síntomas y que me producía esa dificultad para tragar. Los síntomas del Helicobacter son dolor o ardor abdominal más agudo con el estómago vacío, náuseas, pérdida del apetito, por supuesto. Después que vomitas te queda una sensación maluca, un malestar en el estómago o aquí en la boca del estómago que no te provoca ingerir más nada. Y además saber que volver a intentar a comer te va a hacer que este dolor vuelva, es lógico que pierdas el apetito. Eructos frecuentes, los tuve mucho, como lo mencioné al principio, y era un sabor muy pesado, muy maluco. Hinchazón, aunque no la sentí, aunque no se me notaba, yo lo asociaba a hinchazón en el estómago. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene ese malestar, se llena mucho de gases, sobre todo cuando uno tiene el estómago vacío, se llena mucho de gases y yo le asocié, bueno, hinchazón, a sentirme aventado, yo creo que concuerda mucho. Y por último, y es el más notable, y creo que es el que más preocupa en ese momento, es el adelgazamiento involuntario. Cabe destacar que bajo la ingesta de comida, cambio mi alimentación, vomito la comida porque no la puedo tragar, el 50% de la comida que trataba de ingerir la vomitaba, y hubo un adelgazamiento involuntario acelerado que se me notaba, empezó a notar en la cara y en el cuerpo. Y eso me puso más en alerta, me puso más nervioso. Bueno, y está además en mi familia, mi esposa, mis más allegados, mis padres, mis suegros. Como la vez anterior, entusiasmado, comencé mi tratamiento para la bacteria Helicobacter. Al principio, como la vez anterior también, empecé a sentir una leve mejoría cuando empecé a tomar los antibióticos al principio, y a medida que fui cumpliendo tratamiento no hubo más mejoría. Terminé de tomar el tratamiento y la dificultad para tragar se mantuvo siempre. Un poco más de estrés. Resulta que para yo poder hacerme de nuevo la prueba de Helicobacter,
para ver si sale positivo todavía. Tengo que esperar un mes. Estamos hablando ya que era como diciembre ya de 2015. Tenía que esperar hasta febrero de 2016 para poder hacerme la prueba. Los acalásicos tenemos un instrumento esencial cuando nos empezamos a dar cuenta de la dificultad para tragar, y eso se llama agua. Yo empecé desde que tuve la dificultad para tragar un poco más pronunciada, para donde fuera llevar un perolito o una cantimplora o un termo con agua. También dejé de ingerir agua fría porque de alguna manera el frío hacía que me ahogara más y me salía mucha espuma por la boca. Cuando me venían las náuseas por el atragantamiento o simplemente sentía el malestar, hacía como para vomitar, y no necesitas hacer mucho esfuerzo para poder vomitar, me salía una espuma y una saliva muy gruesa, muy espesa y muy pegajosa. El agua fría me lo empeoraba. Sentía el malestar, sentía las burbujitas de la saliva, como la espuma realmente, y cuando hacía el esfuerzo para vomitar, me llegaba la espuma a la boca y botaba espuma por la boca. Yo imaginaba más era el reflujo, pensaba que era el reflujo que estaba haciendo que botara esa espuma. Pues no. En el 2016 me realicé la prueba en febrero, donde apareció de nuevo positivo Helicobacter. Puede imaginarse que a pesar de que eran malas noticias, seguía aferrándome a que la bacteria, como aún me mantenía activa, era la que me seguía generando el atragantamiento y las ganas de vomitar. Volví ahí donde la gastroenterólogo. Esta vez me recetó un nuevo tratamiento para el Helicobacter. Era amoxicilina y levofloxacina, unas pastillas de este tamaño. Te puedes imaginar un acalásico tratando de tragar esta pastilla. Y esta es la famosa claritromicina, que también es un gran pastillón inmenso. La levofloxacina es igual del tamaño de estas pastillas, solamente que es un medicamento distinto, creo que un poco más fuerte que estos dos anteriores. Pero me recetaron amoxicilina y la levofloxacina. Las pastillas de levofloxacina eran de este tamaño. Las de amoxicilina sí eran un poco más pequeñas, unas cápsulas más pequeñas. Bueno, empecé nuevo mi tratamiento. Evita este tipo de comida, evita este otro tipo de comida, evita estas bebidas, no tomes refresco, no tomes café, no comas chocolate, no comas no sé qué. Para el Helicobacter no podía tomar nada ácido, limón, naranja, vinagre, cualquier cosa que fuera ácida, tomate, nada que fuera ácido podía consumir. Muy bien, terminé el tratamiento, continuaron las dificultades para tragar, continuó la ganas de vomitar al comer. Nunca sentí dolor real en el estómago. Fui a donde la doctora y ahí es donde finalmente ella decide mandarme a hacer una maniometría esofágica y un esofagograma con contraste de bario. Estas son las pruebas definitivas para saber si tienes acalasia. El esofagograma te va a mostrar el esófago, valga la redundancia, y te va a dar la forma en la que está el estófago y cómo termina a la entrada del estómago. Ahí se puede notar fácilmente que tienes la enfermedad. La manometría esofágica te va a decir qué tipo de acalasia tienes. Una especie de manguera, te la van a introducir por la nariz, la van a pasar por la garganta y van a llegar hasta el estómago, todo el esófago, y me hicieron tragar agua repetidas veces, tomar aire mientras tragaba. Es un poco incómodo la prueba, es bastante incómoda, mejor dicho, te va a dar ganas de vomitar. La primera vez que me la hicieron me durmieron la nariz porque la manguera era un poco rígida, y era blanda, pero se sentía un poco mal molesta. Esa es la más importante porque esa es la que te va a decir qué tipo de acalasia tiene. El esofagograma te va a decir cómo es la acalasia, mostrar gráficamente la acalasia, y la manometría te va a decir el tipo de acalasia, el grado de acalasia que tenga. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo de los valores que dé esa manometría. Pues me hicieron el esofagograma, me entregaron los resultados, como era de esperarse, tenía acalasia. La manometría me confirmó que para ese momento era una acalasia de tipo 2, y que la llamaban acalasia vigorosa.
Voy a poner los resultados aquí al lado mío para que los vean. Y voy a tratar de poner una foto de la primera placa que me hice del resultado de la clase. En los próximos videos hablaré un poco más de cómo conllevé todo esto, cómo conviví con todo esto, depresiones, porque hubo bastante depresión en ese momento, cómo asumí el reto de tomar decisiones y finalmente en los últimos videos le hablaré de mi estado actual respecto a la enfermedad y cómo la conllevo, porque recuerden, es una enfermedad que no se cura. Hasta el momento no hay cura para esta enfermedad, solamente existe tratamiento para mejorar su calidad de vida, tu ingesta de alimentos. Con esto me despido, no se pierdan los próximos videos que seguiré hablando de esto. Al momento que me ponga al día, hasta la fecha, seguiré grabando videoblog. Hasta luego.